Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas, pero las vivencias y sensaciones pertenecen por completo a aquella joven que fui durante mis prácticas en el año 2015. Aprender a sentir sin romperse. En ese tiempo estaba desde el primer ciclo nos enviaban a hospitales, donde la realidad nos golpeaba sin preguntar si estábamos preparadas. Siempre nos repetían que la empatía era fundamental, que ser profesional no significaba endurecer el corazón, sino aprender a usarlo sin que el dolor lo quebrara. Nos enseñaron que ponerse en los zapatos del otro no siempre era posible. A veces el sufrimiento ajeno es tan profundo que apenas podemos asomarnos a él, como quien mira a un pozo sin fondo. Pero aún así debíamos comprender, acompañar, aliviar. Éramos cuidadoras, de la vida, de la dignidad, del dolor. Entre pasillos interminables, pacientes agradecidos y otros que cargaban pecados o culpas, aprendí que nuestra ética no distinguía entre buenos y malos. La enfermería abraza a todos, incluso a quienes el mundo rechaza. En una de mis prácticas en un hospital de la ciudad estelar conocí a una joven de unos 18 años. Tenía lupus en fase terminal. Era tan delgada que la piel parecía papel, como si cualquier roce pudiera romperla. Lo peor no era la enfermedad, sino el silencio en su mirada, ese apagarse lento que dolía más que cualquier herida física. Las curaciones eran un tormento. Aunque estaba sedada, sus reflejos aún respondían al dolor. A veces movía los dedos, otras crispaba la boca en una mueca casi imperceptible. El olor de la gangrena era penetrante, casi tangible, una presencia que llenaba la habitación como si la muerte misma respirara cerca de nosotros. Yo tenía casi su misma edad. Verla tan cerca del final me dejó una marca profunda, como si alguien me hubiera dicho al oído, la vida es un soplo. Hoy estás, mañana quién sabe. Aquella muchacha me enseñó más con su silencio que cualquier libro. Aprendí que el cuerpo se apaga, pero que el respeto nunca debe hacerlo. Una tarde me enviaron a buscar unos expedientes. El hospital era enorme, un laberinto de puertas iguales y pasillos interminables. Caminé sin pensarlo demasiado y tomé un ascensor cualquiera, porque ya se hacía tarde. Las puertas se cerraron lentamente, como si algo invisible las empujara desde fuera. De pronto, las luces parpadearon y el ascensor se detuvo por unos segundos. El silencio fue tan profundo que escuché mi propia respiración, acelerada. No sabía si era un fallo eléctrico o algo más, pero el ambiente cambió, como si el aire se volviera más pesado. Cuando finalmente las puertas se abrieron, salí a un piso completamente vacío. El eco de mis pasos parecía perseguirme. Llamé en voz baja, tratando de comprobar si había alguien cerca, pero mi voz se perdía entre las paredes. De algún lugar lejano provenía un ruido, un golpeteo tenue, casi rítmico, como si alguien estuviera tocando algo metálico. Seguí avanzando hasta ver un pasillo muy largo con una única luz encendida al fondo. Una luz fría, fija, casi antinatural. Me estremecí sin saber por qué. Cuando llegué al final del pasillo, lo entendí. Había llegado a la morgue. Dentro estaba el encargado, sorprendido de verme. Me explicó que allí no había expedientes, solo cuerpos que ya habían completado su camino en este mundo. Sentí una mezcla extraña de miedo, respeto y curiosidad profesional. Sabía que no podía tocar nada sin permiso, así que lo pedí. Él accedió, con una seriedad que me hizo enderezar la postura. El primer cuerpo que toqué estaba helado. No solo frío, helado de una forma que no existe entre los vivos. La piel era dura, inmóvil, la quietud más absoluta que haya sentido jamás. Pasé mis dedos por el dorso de su mano y un escalofrío me recorrió la columna. Era como tocar el tiempo detenido. Pregunté de qué habían fallecido. El encargado me respondió uno por uno, con una calma que solo tienen quienes conviven con la muerte todos los días. Cada historia era un recordatorio de lo frágiles que somos. Sentí un nudo en la garganta, no por miedo, sino por una extraña mezcla de tristeza y respeto. La muerte, vista tan de cerca, no es solo un final, es un espejo que nos obliga a mirarnos sin máscaras. Salí de la morgue más consciente de la vida que nunca. Caminé de vuelta intentando orientarme, hasta encontrar el mismo ascensor. Al subir, 2 enfermeras me vieron salir y sus rostros cambiaron de inmediato. Se quedaron heladas. ¿De dónde viene?, me preguntó una, con la voz temblorosa. De buscar los expedientes, respondí. Me perdí un poco. ¿Cuál ascensor tomó?, preguntó la otra. Se lo señalé. Ambas se miraron entre sí, horrorizadas. Ese ascensor no funciona, dijo una en susurros. Nadie sube ni baja por ahí desde hace meses. Yo fruncí el ceño. Pues me subió a mí, respondí intentando sonar tranquila. Y entonces dijeron lo que me dejó pensando durante mucho tiempo. Pensamos que el niño la había jalado. Les Petit que explicaron. Ellas, nerviosas, contaron la leyenda que recorría ese hospital.
Decían que el espíritu de un niño merodeaba esos pasillos, especialmente cerca de la morgue. A veces se escuchaban risas suaves, pasos pequeños, puertas que se abrían sin razón. Algunos trabajadores afirmaban que el niño tomaba de la mano a quienes se quedaban solos y los llevaba hacia el ascensor, el mismo que llevaba tiempo sin funcionar. Las enfermeras estaban tan asustadas que se alejaron casi corriendo, dejando sus palabras flotando en el aire. Yo no vi a ningún niño. Nadie me tomó de la mano. Pero el silencio del ascensor, la luz parpadeando, el pasillo vacío, todo cobró un nuevo sentido. Hay lugares donde la vida y la muerte están tan cerca que, a veces, se tocan. Vi lo que quedó en mí ese día, comprendí muchas cosas. Que la enfermedad enseña tanto como la salud. Que la muerte no es ajena a nuestra profesión. Que el miedo es real, pero también lo es el respeto. Y que algunas historias, por más fantásticas que parezcan, nacen del corazón humano buscando explicar lo inexplicable. La joven del lupus, los cuerpos helados, el ascensor detenido, la leyenda del niño, todo formó parte de mi aprendizaje. Me moldeó, me fortaleció y me recordó que la vida es frágil, hermosa y, a veces, misteriosa. Y que en los hospitales, a veces, los vivos y los muertos conviven más cerca de lo que imaginamos.